Entre las montañas del Parque Nacional El Cajas, donde el cielo parece rozar la tierra, nace uno de los ríos más emblemáticos de la ciudad de Cuenca. El río Tomebamba, o como en su día fue bautizado, el Julián Matadero. Desde su nacimiento, sus aguas recorren un trayecto cargado de vida, historias y desafíos, uniendo a las personas con la naturaleza en un delicado equilibrio. El río Tomebamba se gesta aquí, en el corazón del Parque Nacional El Cajas, entre los 4.000 metros de altitud y el ecosistema de páramo andino. Las lagunas de Tres Cruces, alimentadas por la lluvia y la escorrentilla, son el núcleo donde se forma esta corriente vital. Aquí el agua pura y fría inicia un viaje que la llevará hasta los valles y la ciudad más icónica del austroecuatoriano. Pero la pureza de este lugar no está exenta de amenazas. El cambio climático, la reducción de las lluvias y la contaminación se sienten incluso aquí. Además, está una de las más difíciles actividades para gestionar un espacio ecológico equilibrado: el turismo. El turismo es una de las actividades más significativas en esta región, aportando dinamismo económico y oportunidades para las comunidades locales. Sería muy bueno que se hiciera turismo todito eso, porque imagínense, viene un turista en cuanto una carrera de una moto le paga y la gente ya tiene ingreso aquí. Y yo estoy muy consciente que cada año miles de visitantes llegan atraídos por la imponente belleza del Cajas. Actividades como caminatas guiadas, pesca deportiva, servicios de hospedaje y gastronomía enriquecen la experiencia de los turistas y generan ingresos vitales para las familias de la zona. Sin embargo, este auge turístico también plantea importantes retos en cuanto a la sostenibilidad ambiental y la gestión responsable de los recursos naturales. Aquí nace la vida. No hay Cuenca sin sus ríos y no hay ríos sin el Cajas. Siguiendo río abajo, el Tomebamba atraviesa Sayausí, una parroquia rural de Cuenca que vive en estrecha relación con el río. Aquí el agua no solo acompaña el diario vivir de su gente, también ha forjado una comunidad que depende profundamente de este recurso. Entonces aquí la vida es agradable, o sea, por el clima, por todo. Pero cuando falta la lluvia, sí es algo que nos ahorca, que no tenemos agua, que no tenemos cómo salvar a los animales porque todos empiezan a morirse. Sin embargo, esta convivencia armoniosa se vio drásticamente interrumpida el 27 de marzo de 2022, cuando un devastador aluvión golpeó Sayausí. Las fuertes lluvias saturaron los suelos del Cajas, causando deslaves que arrastraron con viviendas, caminos y vidas humanas. En algunos barrios de la parroquia de Sayausí, como parroquia, no como autoridades, como parroquia, como vecinos, sí se ha hecho mano, sí, ¿qué voy a decir? Sí se puso, ya pusimos de esas mallas, de reconstruir la cancha del escuelín, del espacio, una escuela grande. Y de ahí no, tanto sufrir, luchar, esta tarjeta también recién me fueron limpiando porque esto estaba tapada. Cada que llovía duro se tapaba y el agua por aquí. El aluvión dejó cicatrices en el paisaje y en la reciente memoria colectiva de Sayausí. La comunidad, sin embargo, respondió con resiliencia, uniéndose para reconstruir de forma autogestionada sus vidas y su entorno. Que se nos ofreció cubrir con las 7 viviendas a las personas que perdieron. Sin embargo, hasta el momento no se ha hecho posible. Se construyó 2 viviendas, asimismo con el esfuerzo de la comunidad, de los familiares,
y de las autoridades, sobre todo de la parroquia, ¿no? Que hicimos algunas actividades sociales como bingo, rifas, a fin de recaudar fondos y poder construir 2 viviendas, que eran de las 7 que nos ofreció el gobierno, que no se lo hizo. Entre otras cosas que no hicieron, hay otras cosas que tampoco. Sayausí es una de las entradas más especiales con la ciudad de Cuenca, dada su agraciada ubicación entre el Cajas y la vida urbana. A medida que el Tomebamba deja atrás las montañas y se adentra en Cuenca, se convierte en el Julián Matadero, un testigo y protagonista activo de la historia y las tradiciones de la ciudad. Aquí, el río ha sido fuente de vida, inspiración y leyenda, dejando su huella en cada rincón del centro histórico. Los puentes que cruzan el Tomebamba no solo conectan físicamente a la ciudad, sino también simbolizan la unión entre su historia y modernidad. Cada uno de ellos cuenta una historia, desde el majestuoso Puente del Centenario, construido en honor a la independencia, hasta el mítico Puente Roto, cuyas ruinas aún recuerdan la bravura del río. Ese río también era bien caudaloso, el Tomebamba tan caudaloso que se llevó el río se llevó el puente de Todos Santos, que ustedes ahora se conoce como el Puente Roto. Ese puente se había ido llevando el río y nunca volvieron a reconstruir. Además de sus puentes, el Tomebamba fluye por barrios emblemáticos como el Vado, una zona rica en tradiciones y artesanía. Este barrio, reconocido por sus coloridas casas y talleres, es también hogar de una de las tradiciones más icónicas de Cuenca, el Cinco. La tradición del 5. Hacen cuando una persona, por ejemplo, fallece, un familiar, y tienen la costumbre de a los 5 días ir a lavar la ropa. Entre toda la familia se reúne y van a lavar la ropa en la orilla del río. Llevaban su comida, su lunch, cualquier cosa, y toditos se metían al agua a lavar, cada quien un poco de ropa que ha sido del finado. Así era el 5 que hacían, porque dicen que si no hacen eso, quizás el muerto no descanse en paz o la almita anda vagando. Así tenían la costumbre de decir nuestros antepasados. A lo largo de los siglos, el río también ha sido un espacio de encuentro, un lugar donde se han tejido leyendas y relatos que alimentan el alma de la ciudad. Fue aquí donde el nombre de Tumipamba, que significa llanura de tumbos, dio paso al apodo de Julián Matadero, un reflejo de su fuerza indomable. El río Tomebamba atraviesa no solo la ciudad, sino también atraviesa el tiempo, conectando a las generaciones que han vivido junto a sus aguas. Su paso por el centro histórico es una celebración de la tradición, la resiliencia y el carácter único de Cuenca. Ubicada estratégicamente en esta zona, la planta de tratamiento de aguas residuales es un hito clave para garantizar que las aguas del Tomebamba, tras atravesar la ciudad, sigan su curso con una menor carga de contaminación. Este es el último respiro que el río toma antes de adentrarse nuevamente en paisajes rurales. Es en Ucubamba, la salida norte de Cuenca, donde el Matadero se conecta con el Yanuncay, el Tarqui y el Machángara para formar al río Cuenca. Nuevamente en un símbolo de vida rural, a lo largo de su trayecto por el zigzagueante austroecuatoriano, se conecta con familias, comunidades y pueblos que dependen de sus aguas para la agricultura, el riego y otras actividades esenciales.
Lo que inició siendo el Julián Matadero se convirtió en el río Cuenca y finalmente en su viaje por valles y paisajes andinos se convierte al encontrarse con el río Santa Bárbara en el gran río Paute, el gran motor eléctrico del Ecuador. Al llegar al complejo hidrológico de Paute, el río ha recorrido un largo camino, transformándose en una arteria vital para el desarrollo del Ecuador. Este complejo, compuesto por varias centrales hidroeléctricas, incluyendo Mazar y Molino, es el principal proveedor de energía del país y genera más del 30% de electricidad que ilumina hogares, escuelas y vidas. El complejo hidrológico de Paute tiene su origen en los años 80, cuando la creciente demanda energética impulsó al Ecuador a aprovechar el potencial de sus ríos. Con una capacidad instalada de más de 170 megavatios, esta infraestructura es un emblema de la ingeniería ecuatoriana y un testimonio de la riqueza hídrica de la región. Rodeando el complejo, las montañas de la región de Paute albergan pequeñas comunidades que conviven con este gigante energético. Estas zonas, ricas en biodiversidad y tradición, forman parte del equilibrio entre el progreso y la naturaleza. Sin embargo, la región no ha estado exenta de desafíos. En los últimos meses de 2024, un severo estiaje redujo drásticamente los niveles del embalse, limitando la capacidad de generación y provocando cortes eléctricos de hasta 16 horas en varias partes del país. Este evento subrayó la fragilidad de nuestro sistema energético frente a los efectos del cambio climático. A pesar de estos retos, el complejo hidroeléctrico de Paute sigue siendo un símbolo de esperanza. Representa no solo la capacidad de aprovechar la fuerza de la naturaleza, sino también la responsabilidad de cuidarla. El viaje del río Tomebamba es más que un trayecto físico, es una travesía llena de historias, de personas que han encontrado en sus aguas un aliado, un desafío y una fuente de vida. Desde su nacimiento en las lagunas puras de Tres Cruces, donde la naturaleza es protagonista, hasta su transformación en el Julián Matadero, símbolo de fuerza y bravura en Cuenca. Este río ha tejido la identidad de cada lugar que toca. En Ucubamba, el Tomebamba cambia su nombre y su carácter, integrándose en el río Cuenca, y más adelante junto al río Santa Bárbara en el poderoso río Paute. Cada tramo de este viaje refleja una transición, no solo en el paisaje, sino en la vida misma. Los páramos andinos a los vibrantes cerros urbanos, de las tradiciones ancestrales a los retos modernos. Pero más allá de su recorrido, el Julián Matadero nos deja una lección. Somos parte de su historia, así como este es parte de la nuestra. Su flujo constante nos recuerda la conexión indisoluble entre naturaleza y personas, la importancia de cuidar lo que nos sostiene y la responsabilidad de mantener vivas estas aguas para las generaciones que vendrán.